Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 4 de abril de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos con el cierre semanal de mercados, comenzando por el mercado local, en el cual se dio a conocer el IMASEC, índice mensual de actividad económica del mes de febrero, que resultó con una contracción del 0.1%, por debajo de las expectativas del mercado, cuyo consenso está situado en el 0.1% de expansión, una cifra económica negativa para nuestro país que muestra finalmente el poco dinamismo y letargo que presenta nuestra economía hace ya tiempo. Analizando como siempre esta cifra desde el punto de vista de las estrategias de inversión, puede ser a favor de que el Banco Central tenga mayores incentivos para rebajar la tasa de política monetaria, y como sabemos, caída de la tasa de política monetaria generan ganancias de capital tanto en acciones como en instrumentos de renta fija. Respecto al calendario económico extranjero, una semana extremadamente relevante para la economía norteamericana y para la economía mundial. El día martes, respecto a Estados Unidos, se dio a conocer índice de gerentes de compra del sector manufacturero con resultados mixtos. Encuesta de oferta de empleo por debajo de lo que el mercado esperaba. El día miércoles, la creación de empleo en agrícola del sector privado, medido por la agencia de peso, sorprendió al mercado, creando 155.000 nuevos puestos de trabajo, por sobre los 118.000 que el mercado esperaba. Ayer tuvimos índice de gerentes de compra del sector de servicios, que marcó 54.4 puntos, por sobre lo estimado. Sin embargo, la medición del PMI no manufacturero del Instituto de Gestión de Suministro marcó 50.8 puntos, por debajo de los 53 puntos que el mercado esperaba. Hoy se va a conocer la cifra económica más relevante de la semana, creación de empleo en agrícola, que sorprende al mercado. Estados Unidos crea 228.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de marzo, por sobre los 137.000 que el mercado esperaba. El ingreso por hora se mantiene en el 0.3%, en línea con las expectativas del mercado, superior al 0.2% de la medición anterior, y la tasa de desempleo sube desde el 4.1% al 4.2% actual. También hoy, durante la tarde, tendremos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, que cobran especial importancia por la noticia más relevante de la semana finalmente, que ocurrió el día miércoles en horas de la tarde, 17 horas hora de Chile, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrega mayores antecedentes respecto a su política arancelaria. Anuncia un arancel del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses, imponiendo aranceles contra países seleccionados equivalentes aproximadamente a la mitad de los derechos que estos cobran sobre los productos norteamericanos. En general fue una decisión de política arancelaria peor a la que el mercado esperaba. China fue con diferencia el país más afectado, con aranceles que ahora llegan hasta el 54%. La Unión Europea sujeta aranceles del 20%, mientras que Taiwán, Suiza, Tailandia y Bangladesh enfrentan entre 30 a 50% de aranceles. Estos aranceles entrarán en vigor durante la próxima semana, junto con los aranceles del 25% sobre automóviles que ya se había anunciado. Un anuncio que afecta finalmente a 60 países, con un arancel medio en torno al 23%, que es el mayor en más de medio siglo. Trump y los funcionarios de la Casa Blanca argumentan que son medidas necesarias para abordar los desequilibrios comerciales, reforzando los ingresos del gobierno y recuperando empleos manufactureros perdidos. Hay varias aristas desde las cuales se puede analizar este anuncio. En lo que hay consenso es que desde el punto de vista económico es un impacto sobre el crecimiento, también un factor que puede aumentar la inflación, dos factores que no son positivos para la popularidad de Donald Trump ni para el buen estado de la economía. Por ende, desde el punto de vista lógico, con el tiempo estas medidas arancelarias debiesen ir disminuyendo su magnitud, puesto que luego de estos anuncios entramos en una siguiente fase, que es básicamente la fase de negociación. Estados Unidos, el gobierno en específico de Donald Trump, ha comentado que está dispuesto a negociar con los diversos países afectados por estos aranceles, y cada una de esas negociaciones eventualmente podría ser una buena noticia para los mercados, que ayer fueron muy golpeados, cayeron muy fuerte. Dow Jones retrocedió un 3.98%, S&P 500 retrocedió un 4.84% y Nasdaq retrocedió un 5.97%. En este caso es relevante también entender, hubo un impacto también relevante en la caída de la tasa de descuento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que cotiza en el 3.93%, cayendo desde máximos anteriores ubicados en el 4.4%. En general, una buena noticia para la renta fija norteamericana y para el mercado en general, dado que, como sabemos, al caer la tasa de descuento significa que aumenta el valor de los bonos. Probablemente el mercado está demandando algunos activos de cobertura de riesgo, y los bonos norteamericanos, por supuesto, son eso por definición. El anuncio de estos aranceles es un factor que preocupa al mercado respecto a
una menor actividad económica potencial y es un factor extra para que la Reserva Federal continúe el ciclo de recorte de tasa de política monetaria. De hecho, aumentan las probabilidades para ver un primer recorte de 25 puntos base en la reunión de junio al 65% prácticamente, y el mercado espera diciembre de 2025 entre 3 a 4 recortes de tasa por parte de la Reserva Federal. Por último, desde el punto de vista de estrategia de inversión, es importante confiar en los fundamentales de largo plazo, que tienen mucho que ver con el camino que va a recorrer la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de política monetaria de diciembre de 2026. El escenario más probable es que se encuentre prácticamente entre 150 a 200 puntos más bajo de el nivel actual, que es un factor de estímulo para la economía, un factor de alza para acciones y de alza para bonos. Si realizamos análisis técnico al gráfico de S&P 500, podemos sacar las siguientes conclusiones. En primera instancia, la tendencia alcista marcada desde octubre de 2023 hasta la tercera semana de marzo de 2025, que marcó un alza de prácticamente el 48%. Con la caída actual del mercado podemos dar esa tendencia por terminada, puesto que para que eso ocurriera, S&P 500 tenía que cotizar por debajo de los 5.400 puntos y hoy estamos marcando 5.217 puntos. Sin embargo, es importante destacar que hay dos tendencias alcistas en S&P 500 que se mantienen básicamente inalterables. La primera desde octubre de 2022 y la segunda desde marzo de 2020, de manera que la tendencia alcista de mediano a largo plazo para las acciones norteamericanas se mantiene, y estas correcciones, que si bien son importantes, brindan también mejores precios de entrada para posiciones de mediano a largo plazo. En nuestra recomendación de inversión mantenemos con una visión de mediano a largo plazo acciones y bonos norteamericanos, y en Upside Capital tenemos diversos instrumentos de inversión para incorporar estos activos en los portafolios de nuestros inversionistas, fondos mutuos locales, por supuesto expuestos a tipo de cambio, los de acciones norteamericanas y con cobertura de tipo de cambio de bonos extranjeros, y también acceso directo a fondos mutuos y otros instrumentos de inversión del mercado norteamericano mediante plataforma Pershing a través de Itaú Corredores de Bolsa y mediante plataforma Allfunds a través de Principal AGF. Revisamos el gráfico del dólar ya en el cierre de la semana, que hoy tiene un gap, un salto alcista muy importante en sus cotizaciones. El cierre ayer fue en 947, sin embargo la apertura de hoy fue en 973, donde se mantiene cotizando en este momento. El alza fuerte del dólar tiene que ver también con la caída importante del cobre, que cotiza en $4.50, ha caído desde máximos recientes prácticamente un 17.5%, y solamente en la jornada de hoy muestra un retroceso del 6.93%, principalmente porque el factor arancelario es algo que podría provocar menor actividad económica en el mundo, y por supuesto eso golpea las cotizaciones del cobre. El IPSA se acopla a la caída de los principales índices bursátiles del mundo, cae hoy un 1.42%, sin embargo durante el año 2025 el índice se mantiene con retornos bastante interesantes del 15%. Por último, renta fija local continúa avanzando luego de cerrar el mes de marzo, tomando como referencia el dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión, un 0.46%, avanza durante abril un 0.26%, superando ya el 2% de retorno en prácticamente 3 meses del año 2025. La caída en la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos y el aumento de las probabilidades de recorte de tasa por parte de la Reserva Federal es un factor que impulsa también al Banco Central eventualmente a recortar la tasa de política monetaria. Algunos indicadores muestran que la tasa de política monetaria en Chile podría recortarse entre 2 a 3 veces, 25 puntos base cada una durante este año, lo cual es un factor alcista para el mercado de bonos y por supuesto para fondos mutuos locales de renta fija. Por último, vemos el comportamiento de los principales índices bursátiles el día de hoy, que continúan también con fuertes caídas. DAX alemán cae un 3.93%, Eurostoxx 600 cae un 4%, y en Estados Unidos los tres principales índices bursátiles retroceden un 2.65% Dow Jones, S&P 500 un 2.95% y Nasdaq un 3.17%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.